Hoy me toca la bendición de presentar la palabra, amén. Y quiero que abra su Biblia ahí en 1 Samuel 14:1. Dios bendiga a mis hermanos de la alabanza. ¿Cómo les dice la iglesia, hermanos? Me indica cuando ya esté ahí en 1 Samuel 14:1, amén. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl le hallaba extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Mirón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines y hijo de Elí, sacerdote de Jehová, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco, diga conmigo, había un peñasco, agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Amén, vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu palabra. Te pido, Señor, que yo pueda ser un instrumento que pueda dar la palabra que me has encomendado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso y tome su lugar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero traerte un tema, hermano, hermana, que se llama enfócate en medio de tu proceso. Como tú sabrás y como lo hemos leído, todos los que estamos aquí estamos viviendo un proceso diferente. Un proceso donde estamos luchando diariamente en nuestra vida, en cómo levantarnos, en cómo ser mejores, en cómo conquistar aquellas cosas que nosotros nos hemos puesto en nuestra cabeza. Y todos los que estamos aquí, hay algunos que están enfocados en su proceso de salir adelante, de tener un negocio personal, de sacar tal vez alguna carrera, algún estudio, pero no sé si hay diferentes procesos. Nuestros hermanos de Venezuela están enfocados en cruzar o en que les vaya mejor, y están enfocados en un proceso. Y yo también tengo un proceso en el cual estoy enfocado. Yo quiero decirte que Jonatán, y lo leímos por ahí, Jonatán amaba a Dios de todo corazón y confiaba en Dios. Y vamos a recordar a su padre Saúl. Su padre Saúl fue una persona que no siempre obedeció la palabra, que no siempre obedeció a Dios. Dios le dio muchas victorias, le dio muchos triunfos en la guerra, y sin embargo, Saúl nunca aprendió a obedecer. Es importante que nosotros en nuestra vida aprendamos a obedecer a nuestro Dios. Muchas veces estamos dentro de nuestro proceso. Tú estás en tu proceso, hoy por hoy vives un proceso, y tú le vas a poner nombre a tu proceso por el cual estás viviendo. Pero a veces el proceso no avanza porque no hemos aprendido a obedecer, al igual que Saúl. Saúl tenía todo para ser un gran rey. Sin embargo, la palabra dice, ¿verdad? Cuando Samuel le dijo a Saúl, le dijo, tienes que esperar. Sin embargo, ¿qué pasó con Saúl? Saúl se desesperó. Saúl se desesperó y él hizo su santa voluntad. ¿Y cuántas veces nosotros en medio de nuestro proceso hacemos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Y aún así estamos esperando que avanzar a medio de nuestro proceso. Y dice la palabra de Dios, y hemos aplicado tanta palabra en nuestras vidas para que haga rema en nuestro corazón. Y dice Isaías 43:2, dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Dice, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Nosotros nos aplicamos los versículos para nuestro proceso. Pero yo quiero decirte que tenemos que enfocarnos en medio del proceso. Yo quiero decirte que el plan de Jonatán era contrario al plan que tenía su papá. El de su papá era sobresalir, pero no ser un rey que obedeciera a nuestro Dios.
Sin embargo, dice la palabra ahí, lo podemos leer, ¿verdad? En 1 Samuel 13, que llegó un momento que ya los israelitas ya no tenían cómo hacer sus propias armas y ya no tenían los hombres. Relata que tenían hasta más de 30,000 soldados y un día llegó, por no obedecer, se quedó hasta con 600. ¿Y por qué se quedó? Porque a veces nos quedamos sin nada, hermanos, porque no ponemos la mirada en Dios. Y esto fue lo que le pasó a Saúl, no puso la mirada en Dios, puso la mirada en sus éxitos, puso su mirada en lo que él iba a lograr. Y a veces así tenemos nosotros, siempre estamos pensando cómo triunfar, cómo ganar, cómo hacer, pero no estamos pensando qué está pensando Dios. Yo no sé si en este momento que estás aquí tú estás pensando qué es lo que quiere Dios de ti. ¿Qué es lo que anhela Dios de ti? ¿Qué es lo que anhela Dios de mí? ¿Y hasta dónde quieres llegar? Sabes que Saúl se conformó con ir ganando, tomando territorio, y venía palabra a él y le decían, vas a llegar ahí y vas a matar a todos y no vas a dejar ningún animal vivo. Sin embargo, él llegó, mató a los que quiso, dejó vivos a otros y se trajo los animales. Y a veces en nuestra vida también escogemos lo que nosotros queremos acomodarnos, igual que Saúl. Yo no sé si en esta hora usted se ha puesto a pensar por todo el proceso que ha venido pasando, cuál es la situación o por qué a veces nos decimos, ¿por qué Dios no me ha respondido en medio de mi proceso? ¿Por qué Dios no me ha sacado de donde estoy? ¿Por qué me ha pasado tanto? Y sabes que cuando te preguntas esto, tienes que preguntarte realmente si dentro de tu proceso, dentro de lo que tú quieres establecer, estás dejando que Dios posesione tu vida. Dice la palabra de Dios, leíamos, ¿verdad? Que aconteció que Jonathan, hijo de Saúl, dijo a su criado, el que era su paje de armas, le dijo, vamos a la guarnición de los filisteos. Eran 2 personas, hermanos. Eran 2 personas y ellos querían derrotar una guarnición de filisteos donde por lo menos la palabra relata que eran de 20 a 30 personas o más. Pero aquí es donde viene Jonathan, dice, el plan de Jonathan era atacar el destacamento de los filisteos, no con su ejército. Pudo haber pedido ayuda a su papá, pero no lo pidió. En cierta manera, Jonathan sabía que su papá se había nublado, se había retirado de la voluntad de Dios. Y eso es lo que yo te quiero traer en esta hora. No sé si te has separado de la voluntad de Dios. No sé si has pensado que hacer tus propias cosas a tu manera te van a guiar a algo bueno. Yo quiero decirte y con mucha seguridad que si no retomamos nuestro camino con Dios, difícilmente podremos avanzar y podremos seguir. Tú tienes tantos planes, tú tienes tantos sueños, yo tengo tantos planes y tantos sueños, pero si no está Dios enfrente o en medio de mí, no va a suceder nada. Te lo voy a decir así. Tal vez tú has visto que te ha ido mejor, que has logrado algunas cosas, porque sí pasa, lo logras y haces, pero sabes que no es Dios el que te ha estado bendiciendo. Porque has enfocado tu vida a otro nivel. Era un plan descabellado y suicida de Jonathan. No lo hizo por temerario, creyéndose invencible. Él sabía, tenían que cruzar este peñasco. Y relata la palabra, no da más, pero me puse a investigar. Era un peñasco peligroso donde ellos tuvieron que subir para cruzar de un lado a otro y llegar hasta la guarnición de los filisteos. Se pudieron haber matado en el intento de llegar hasta allá. Y a veces nosotros hemos llegado hasta acá casi matándonos en el proceso. Sin embargo, dice la palabra, ¿verdad? Que dijo Jonathan y dijo, yo tengo fe de que algo va a pasar y que Dios me va a ayudar. Y ellos tenían un ingrediente muy poderoso que se llama fe. La fe mueve montañas, lo hemos cantado, lo hemos dicho, lo hemos proclamado, pero cuando llega la situación a nuestras vidas, la fe, quién sabe si es tan fuerte. Había mucha gente más que hubiera podido acompañar a Jonathan para cruzar ese peñasco. Pero a veces tenemos que entender que nuestros procesos debemos pasarlos o solos o con alguien positivo que quiera cruzar y pasar su proceso también. Yo no sé con quién tú quieres cruzar tu proceso. A veces es necesario que tu proceso lo pases tú solo o tú sola para poder avanzar. Pero si te vas a unir con alguien que sea alguien que tenga un fin
y que se llame Dios para poder cruzar, para poder seguir, para poder avanzar. Porque le vuelvo y le repito, si Dios no está en medio de lo que usted quiere hacer, difícilmente va a encontrar la victoria que usted está buscando. Hemos dejado nuestros planes en manos de nuestras vidas, de nuestros propósitos, y lo hemos dicho, ya tengo tantos años y no he logrado esto, tengo que lograr porque si no lo logro ahorita, no lo voy a lograr jamás. Pero ¿por qué no metemos a nuestros planes a nuestro Dios? Saúl no lo metió y le dijo Samuel, tú pudiste haber sido un muy buen rey. Y yo no me gustaría que Dios hablara de nosotros así y nos dijera, tú pudiste haber sido el mejor cristiano, el mejor evangelista, el mejor predicador, el mejor servidor. Porque Saúl quedó en la historia, pero no hizo más. Y es por eso que él solo se llevó a su paje de armas. La clave para nuestra vida hoy es con quién te has juntado para vencer. Yo no sé con quién te has juntado hoy, con quién te estás juntando hoy dentro de tu vida y de tu ámbito, ya sea espiritual y terrenal. Tú tienes que estar consciente que con quien te juntes tú eres. Aleluya, está fuerte, amén, está fuerte y yo sé que está fuerte, pero si tú te estás juntando con alguien que no cree en Dios, que no sigue los mismos sueños que tú tienes, obviamente tú no lo vas a encarrilar, sino tú te vas a ir junto con él y te vas a desfilar. Porque los procesos no deben de ser para toda la vida. Tú estás pasando un proceso, yo estoy pasando un proceso y no son para toda la vida. Yo no sé qué más tenemos que hacer para entender, y yo creo que con esta palabra tenemos que entender. Y quiero decirte, no enfoques tu vida en la persona que te falló. Enfócate en Dios y en la victoria que vas a obtener. Enfócate en la victoria que vas a obtener de parte de Dios. A veces nos enfocamos tanto en nuestro proceso, en nuestro problema, que no vemos o no tenemos la meta de tener la victoria. El que está enfermo, ¿qué quiere estar? Sano. El que quiere alcanzar algo, lo tiene que lograr, pero no lo va a lograr de la manera si no está Dios. Y te digo y te repito, hay mucha gente que estamos aquí y hay mucha gente que me está escuchando por esta vía que ha logrado cosas magníficas allá afuera. Y pareciera que la vida le está sonriendo, pareciera que todo estaba muy bien, pero quiero decirte que si Dios no va adelante de ti, eso se va a terminar un día. Se va a terminar, hermano. Dios te quiere dar tu victoria. Muchos de los que estamos aquí pensamos, ¿qué estamos haciendo aquí? Y yo sé que muchas veces tú has dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Ya no siento el mismo amor por Dios, ya no siento la misma pasión para servir. Antes te desfogabas por estar aquí, antes lo hacías de corazón. Y a veces venimos, hermanos, literal, arrastrando, con poca fuerza llegamos hasta este lugar, cuando lo único que tenemos que hacer es servir a Dios. Sabes que es un propósito de parte de Dios que tú estés aquí y que yo esté aquí. Y nos decimos a nosotros mismos, mejor no sigo porque mi situación o mi vida delante de Dios no es la mejor. O pensamos que no vamos a salir de este proceso. Y algo que nos separa de la voluntad de Dios es que cuando no estamos bien delante de Dios decimos, ¿qué caso tiene que vaya? ¿Qué caso tiene mentirle a la gente o mentirle a Dios si Dios sabe cómo ando? Pero yo quiero decirte, amado hermano, que estás aquí en Casa Sedvi y los que me están escuchando, no, Dios no se fija en eso. Dios se fija en tu corazón. Dios se fija en tu corazón y Dios quiere que tú seas prosperado y seas prosperada. ¿A dónde quiero llegar con este mensaje? ¿A dónde quiero llegar a tu corazón? ¿A dónde quiero llegar a tu mente? Quiero llegar a decirte que los israelitas no contaban con armas para pelear. Tenían que bajar a donde estaban los filisteos y eso era arriesgarse a que los mataran. Pero tenían algo superior que era la fe, porque la fe mueve montañas. La fe mueve todo. Y esta fue el arma que usó Jonathan, a diferencia de su padre, Saúl. La fe de Saúl había fallado, pero no quiso usar otra arma espiritual. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Él lo aquejaba alguna situación y él mandaba a llamar para que le aligeraran su carga. Y a veces nosotros en nuestras vidas buscamos que algo nos aligere nuestra carga o nuestra situación.
buscamos afuera el consejo de alguien que no tiene a Dios. En vez de buscar a alguien que sí esté lleno de Dios y de su Espíritu y te pueda ayudar y te pueda dirigir y te pueda redireccionar. Y siempre lo hemos dicho, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si tú tienes que enfocarte, ¿quién te va a ayudar? Si alguien tienes que juntarte con las personas correctas, con las personas adecuadas para salir adelante. Mi hermano, tú que estás aquí en esta hora, Dios tiene un propósito para tu vida y tiene un propósito especial y tenemos que entender que no hemos llegado a una situación nada más de un religiosismo, de una entrada aquí a la iglesia, de pasar un tiempo. Tú sabes que Dios te ha escogido, tú sabes que Dios te ha llamado y enfócate en medio de tu proceso, enfócate más bien en tu victoria. Dijo Jonathan a su criado, ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Y luego me llama la atención, dice, quizá Jehová haga algo por nosotros. Que no es difícil a Jehová salvar con muchos o con pocos. Él tenía la fe que aunque eran dos, podía algo pasar en ese lugar. Y yo me sorprendo con el paje de armas. Le respondió, pues vamos a ir. No sé si tú irías a matarte o te irías a arriesgar tu vida con alguien que te decía, vente, vamos a atacar a más de 30 si somos dos. No traían armas. Yo no sé si lo haría. Dios está confrontando en esta hora nuestro proceso. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Samuel 14, 13 al 15, dice, y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas. Y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba detrás de él, los mataba. Esta fue la primera matanza en la cual Jonatán con su paje de armas mataron como unos 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo temblor en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a hacer correrías, también ellos temblaron y la tierra tembló. Hubo pues una gran consternación. El que ama la obra, hermano, trabaja. Y no le puede que esté otra persona enfrente de él o en vez de él. Yo no sé, a veces hemos tenido esta posición en nuestra vida y decimos, es que si yo estuviera adelante, yo lo haría mejor. O le hicieron caso al hermano y a mí no. Y a veces esas situaciones nos hacen que nos desviemos del propósito de Dios para nuestras vidas. Cuando debemos tratar de ser el mejor o los mejores en Dios y hacer lo que está de nuestra mano, de nuestra parte, hacerlo mucho mejor, sin tener que ser el primero. No sé si me explico, a veces queremos llevar la batuta, pero no queremos pasar el proceso. No te enfoques en el proceso de otros, ni en lo que está fallando las otras personas. Más bien enfócate en lo que hay en tu proceso. Es más fácil enfocarnos en el proceso de alguien y decir, a él está yendo así porque no hace esto. ¿Y cuántos lo hemos hecho? Lo hemos mucho y lo hemos dicho. Pero más bien tenemos que enfocarnos en el proceso que vamos nosotros y avanzar. Oye, es que si tú y yo no le damos a Dios todo, si le damos a medias, no esperemos recibir todo de parte de Dios. ¿Qué tengo en mis manos? ¿Qué tienes en tus manos para seguir? Dice, aunque los israelitas no contaban con espadas de hierro, alcanzaron la victoria, porque Dios iba delante de ellos. Yo quiero decirte que Dios está delante de ti. Dios nunca te ha dejado, hombre, mujer, persona que nos estás escuchando por medio de las redes, Dios nunca te ha dejado. Y sabes que, y vuelvo y repito, y quiero ser claro en esto, y porque somos personas ya entendidas, no podemos estar jugando a que sí estamos o no estamos. Tenemos que tomar una decisión y enfocarnos ya en el proceso, pero no en nuestras tristezas, no en nuestros problemas, nuestras situaciones. Tenemos que enfocarnos a seguir creciendo en el Señor. Es que si no crece, hermana, es que si no crece mi hermano, ahí va a estar donde siempre. Y va a llegar otro que le va a aconsejar que no tiene a Cristo y usted se va a ir
con él o con ella o con ellos. ¿Sabes por qué? Porque perdiste tu esencia. Hay una pastora, nuestra hermana Carito, decía, no dejes que perder tu esencia. Tal vez tú ahora has perdido tu esencia y yo sé que Dios te está hablando porque no es una palabra que yo me inventé, es una palabra que el Señor me habló a mí primero. Si tú has perdido tu esencia, si tú has perdido lo que tú eras, tú enfócate en esta hora. Yo quiero que usted haga un pensamiento aquí donde están los que están aquí sentados, si van avanzando o se van atrasando. Porque no se trata de años para ser mejor, porque no se trata de tiempo, sino se trata de una comunión con Dios diariamente. Se trata de sentir que Dios está fortaleciendo nuestras vidas. En veces nosotros mismos sentimos que ya no hay nada que hacer en nuestra situación. Y puede ser que ahorita usted esté pensando, mi situación ya no tiene arreglo. Pero yo quiero decirte que tu situación sí tiene arreglo y se llama Cristo. Se llama Dios y Dios está en este lugar. Y quiero decirte que tu mejor arma para tu proceso se llama Cristo. Enfócate. Enfócate no en lo que está pasando, no por lo que has pasado, sino ya enfócate en crecer en Dios. Enfoquémonos en crecer, en avanzar, en multiplicarnos, hermanos. Hay tanta gente que está esperando que tú le hables. Hay tantas personas, Casa Sedvi, que está esperando que tú vayas y le des un abrazo y le digas, Cristo te ama. Ya no te enfoques en tu enfermedad, en tu problema, en tu situación. Sal de ahí. Sal de ahí, empieza a cruzar ese peñasco, empieza a cruzar, empieza a trepar y empieza a tener una confianza que aunque sean pocos los que quieren, yo sí quiero, yo voy a obtener mi victoria. Tal vez tú ves que dentro de la iglesia a lo mejor no todos quisieran, porque a veces vemos eso o pudiéramos sentir eso, pero tú no te enfoques en los otros, enfócate en ti, enfócate en que tú vayas avanzando. Dios no quiere que seamos simples espectadores, sino que tomemos un rol activo en la conquista de lo que Dios tiene para nosotros. Tal vez mi hermano, mi hermana, tú que estás aquí, tú necesitas volver a conquistar algo. Necesitas volver a alcanzar algo, pero vas a tener que esforzarte. Vas a tener que trabajar en hacerlo. Ya no puedes quedarte en tu misma tristeza de siempre. Y yo te digo porque a veces somos afectados por nuestra tristeza, por nuestros problemas y no avanzamos. Cada uno debe echar fuera al enemigo de su vida. Si nosotros sabemos que no estamos delante de Dios bien, tenemos que cambiar, tenemos que ser diferentes en el Señor. Enfócate en medio de tu proceso, enfócate en Dios. ¿Qué tienes en tus manos para seguir? Solamente Cristo, solamente Dios. Ya sufriste, ya pasaste un tiempo por un tema particular en tu vida. Solamente tú sabes tu proceso. No puedes seguir pensando que no se puede más. Tal vez en nuestro proceso queríamos que nos acompañara otra gente y esa gente no nos acompañó. No fue posible. Pero es porque Dios quiere que tú pases tu proceso. Porque este proceso, mi hermano, es individual. Es individual. Empieza a cruzar ese peñasco. Empiece a fortalecer su fe en Dios y salga de su proceso o de su situación, pero con Dios. Ya no lo haga en su propio parecer, en su propio fuerzas o en lo que usted opina y piensa, o lo que piensan los demás o lo que te han dicho. Yo más bien diría, ¿qué te ha dicho Dios? Pero cuando dejamos de tener una comunicación con Dios, hermanos, es cuando perdemos el camino. No hay proceso para siempre. Tiene que terminar nuestro proceso. Tiene que terminar nuestro proceso
Anímate. Y yo quiero decirte que el que me está escuchando, anímate en medio de la enfermedad, anímate. Anímate en medio de la ansiedad, anímate a salir adelante. No te enfoques en tu ansiedad, enfócate en lo que Dios puede hacer. Enfócate en lo que Dios puede hacer en ese problema. Y yo siempre lo he dicho y usted lo sabe, Dios me sacó de casi un tema de ansiedad, me sacó de un sillón. Un amigo fue y me sacó de ese sillón y siempre lo voy a decir y lo voy a recordar porque sé que se puede salir. Cuando pones a Dios en primer lugar, cuando sabes que hay algo tan fuerte que se llama Dios, entonces entiendes que tu proceso no es tan grande comparado con lo grande que es Dios. Yo quiero decirte que hay esperanza para tu situación, para tu problema. Yo quiero que se ponga de pie en esta hora. Yo quiero decirte que aún Él sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, mi hermano. Y ahí donde estás, dile gracias porque tú sigues siendo bueno. Él va a pelear tus batallas, pero tú tienes que decirle, aquí estoy, Señor. Anímate en tu problema, en tu enfermedad, en tu matrimonio, en tu ministerio. Vamos, usa tus manos y tus pies como Jonatán para cruzar este problema. Ya no te enfoques en lo que sientes, pero enfócate en nuestro Dios más bien. Enfócate en tu victoria y no en tu problema. Aleluya. Construiré de nuevo. Nos despedimos de los que nos están viendo por este medio. Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Las brechas.